Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar con la segunda parte eh, para culminar esta explicación sobre la introducción a la ética de la sesión 1. Les saluda el profesor Segundo Morocho nuevamente. Ayer habíamos visto la etimología, haciendo un recuento de la clase del otro video, ¿no? Habíamos visto que etimológicamente la ética y la moral tienen un significado parecido, o sea, poseen un significado casi, eh, diríamos, con un significado muy similar. Eh, Luego habíamos comentado de que esos aspectos no son naturales, no se nace con esas costumbres o ese carácter o modo de ser, sino se lo adquiere a través del hábito. Y el hábito es la costumbre de realizar ciertas actividades desde que nazco hasta que muero, influido por los aspectos eh, sociales, políticos, económicos, podríamos decir, ¿no? En primera instancia, mi familia es la que me influye, son los hábitos o las costumbres que yo voy adquiriendo, ¿no? Después habíamos hablado la diferencia entre ética y moral, tienen sus diferencias. Eh, Habíamos dicho que la moral es la acción pura del individuo y que la ética es el estudio de esa acción, ¿no es cierto? El campo de la ética es el estudio de la moral. Por lo tanto, se diferencian porque la moral es la acción pura del individuo y la ética, en cambio, estudia esa acción. Después la habíamos definido a la moral y a la ética, de manera tentativa, evidentemente. Habíamos hecho una definición para fines de este estudio, ¿no? Del curso. A la moral la habíamos definido como un conjunto de reglas, ¿no? Y de comportamientos. Sí, en el que se establece lo bueno o lo malo de las acciones individuales. Y la ética se convertía en cambio en la ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad, es decir, que estudia esas acciones individuales o colectivas dentro de un conjunto de reglas y de comportamiento que se había dado, ¿no? Luego habíamos dividido la moral, sí, solo la moral la habíamos dividido en un plano simple y en un plano elevado para poder diferenciar en ese aspecto, ¿no? Habíamos dicho que el plano simple eran las costumbres, las tradiciones y formas de convivencia, ¿no? En eso está las cuestiones de las prácticas religiosas, económicas, procreativas o justicia. El plano simple, la costumbre, las tradiciones, ¿no? No se puede universalizar. Es muy difícil universalizar porque cada sociedad tiene sus propias reglas de convivencia y normas morales. En el plano elevado, en cambio, habíamos comentado que sí hay aspectos que se puede universalizar. Estamos hablando en el aspecto de los valores, ¿sí? Y que cumplen una función de principios universales. Hablábamos de justicia, de amor, de verdad. Habíamos explicado ayer, por ejemplo, el sentido común cuando se habla de amor. Amor es amor, o sea, es la entrega total hacia eh, el otro individuo, ¿no? Incluso la entrega total a cualquier aspecto que uno decida en la vida entregarse por completo, que puede ser a su profesión, puede ser a su profesión y su pareja, o puede ser su profesión y su familia, o solo su familia. Bueno, eso ya depende de cada individuo, pero el sentido de amor sí se puede universalizar porque la entrega sin condiciones lo puede practicar en cualquier parte del mundo. En cambio, los otros aspectos como la religión, las cuestiones procreativas, es muy difícil que se pueda universalizar. Luego habíamos llegado a la ética como ciencia. Había enfatizado en que difícilmente la ética puede ser una ciencia como las ciencias duras, la física, en el ámbito de las ciencias naturales. Eso es imposible. La ética no puede hacer experimentos, controlar, meter en un laboratorio a 15, 20 sujetos y mantenerlos allí durante un tiempo para evaluarlos. No, eso no se puede hacer. Pero la ética había comentado de que intenta eh, comportarse eh, como una ciencia porque busca dar cuenta de un hecho o busca estudiar las acciones individuales o busca estudiar la moral
no solamente por un simple comentario o no simplemente porque escucho a mucha gente y a partir de esas conclusiones, sino intenta cumplir ciertos parámetros que la ciencia lo viene cumpliendo, que es tratar de eh, estudiar un hecho y descubrir principios generales, si bien es cierto que no se puede universalizar como una ley en la física, por ejemplo, pero por lo menos en ese espacio puede explicarse de manera general y puede servir para otros estudios, ¿no? Por eso habíamos llamado que la ética se puede considerar o intenta ser como una ciencia. Bien, viendo todos esos aspectos, en este momento vamos a hacer una diferencia entre juicio moral y conciencia moral. Disculpe. Entonces, eh, es muy importante tener claro esto, ¿no? Vamos a ver primero el juicio moral. ¿Qué es el juicio moral? Eh, Comenzaremos con esta explicación, ¿no? Son las reflexiones en el plano moral de nuestro comportamiento y de los demás, incluidas las instituciones. Entonces, ¿qué estamos hablando? Recuerden que estamos en el plano de la moral, no estamos en el plano de la ética, ¿sí? Si estamos en el plano de la moral, un juicio moral es cuando emitimos algo, ¿sí? Un juicio, hacemos una reflexión eh, rápida, ¿sí? Podría ser espontánea, cuando escuchamos o vemos algo, ¿no? O sentimos algo. Por eso dice que son las reflexiones en el plano moral de nuestro comportamiento y de los demás, ¿sí? Entonces, si yo escucho en la radio de que han dejado libre a un violador, pese a que se descubrió que realmente era responsable y culpable de ese delito. Si yo escucho esa noticia, voy a emitir un juicio moral y voy a decir, esos jueces que sinvergüenzas que dejan en libertad a alguien que es culpable de un delito. Ese es un juicio moral. Por eso son reflexiones en el plano moral de nuestro comportamiento y de los demás y de instituciones. En este caso, cuando he puesto el ejemplo, he hecho un juicio moral a la institución, o sea, es decir, al juzgado, he hecho un juicio al individuo que lo han dejado libre. Yéndonos a la reflexión en la circunferencia verde, o más que circunferencia es un óvalo, los juicios morales están en el meollo de nuestras vidas. Exactamente tal como está allí literalmente, esos juicios morales van a estar allí presentes cada momento de mi vida en el que yo diga algo respecto a cualquier situación que vea o escuche. Entonces están allí están presentes. Y otro aspecto importante que hay que resaltar de esto es que un juicio moral, ¿sí? Aquí en esta diapositiva, eh, eh, en este óvalo de color celeste, por lo tanto esos juicios morales componen, eso es importante, ¿no? Componen y reflejan nuestra identidad como individuo. Recordemos que a pesar de que nosotros vivimos en una comunidad concreta, por ejemplo, digamos, la comunidad de la sociedad azuaya o cuencana, más localmente, ¿no? Eh, es posible que un sujeto, un individuo, eh, digamos, eh, cuencano, ¿sí? Común y corriente, por decir así, ¿no? Eh, con un individuo, pongámosle costeño, ¿no? Esas diferencias medias, no regionalistas, por favor, no vayan a pensar que estoy haciendo un ejemplo regionalista, sino más bien que quiero resaltar cómo se refleja la identidad allí que nos compone a nosotros
y que está inmerso al juicio moral, ¿no? Entonces, es posible que el cuencano reaccione a cierto aspecto y haga un juicio moral de sorprenderse y no estar para nada, a favor de esa acción y haga un juicio totalmente en contra. Y puede ser que un costeño, en cambio, vea como no le parece nada sorprendente y hace un juicio moral a favor de esa acción. Ahí refleja nuestra identidad. Es decir, nosotros cuando vemos una noticia, por ejemplo, si un país, ¿no? Un país eh, ha dado paso, vamos a tomar este ejemplo que siempre es polémico, siempre será polémico, ¿sí? Que es eh, la cuestión del aborto, ¿no? Eso siempre va a ser un tema muy polémico, va a ser un tema muy complicado, ¿no? Pero aquí para el ejemplo de este punto que estoy tratando de explicar, me es muy importante. Entonces, es posible que en un país, no recuerdo si en Bélgica me parece que ya está totalmente legalizado el aborto, parece que en Chile parece que también han dado paso, pero tomemos Bélgica que está mucho más tiempo ya haciendo esa práctica, ¿no? Para un ciudadano belga, que las personas, en este caso las mujeres, estén practicando de manera abierta, sin ningún tabú, ¿sí? El aborto bajo las reglas, ¿sí? Tanto jurídicas y morales, no se va a sorprender, pero nuestra sociedad ecuatoriana, no puedo decir toditos, porque eso es un juicio demasiado universal, pero sí la mayoría de la sociedad ecuatoriana no estaría muy de acuerdo que se legalice. Este, por lo tanto, conforma nuestra identidad los juicios morales, es decir, refleja lo que yo aprendí cuando fui niño, ¿sí? Cuando fui adolescente, todos aquellos aspectos que mi sociedad me transmitió, que no puede ser totalmente inmovible esa identidad o esos principios morales que es posible que una persona al salir de su espacio y moverse por el mundo y mezclarse con muchas culturas, es posible que tenga una expansión de su experiencia, ¿no? Y es posible que deje muchos aspectos que cuando fue pequeño aprendió y lo practicó durante un tiempo. Es posible. Por eso que estoy aquí no es una cuestión inamovible, ¿no? Y vamos a culminar ahora sí tratando de explicar la conciencia moral. ¿En qué se diferencia la conciencia moral, sí, con un juicio moral? ¿No? Primero vamos a ver eh, qué es conciencia a nivel general. Luego vamos a ver la conciencia psicológica y al final vamos a ver la conciencia moral, ¿no? Porque aquí estábamos hablando de juicio. Un juicio es una cuestión espontánea, una cuestión que yo comento en un momento dado, en mi casa, en la calle, en mi trabajo. Siempre hago un juicio y está presente ahí el aspecto moral mío, un juicio. En cualquier circunstancia que yo esté presente, sí, y me toque dar una opinión, en otras palabras, y va a estar lo moral presente allí. Pero ese es un juicio moral. En cambio, ¿qué es una conciencia moral? Podríamos decir que la conciencia moral va más allá que un juicio moral, ¿sí? Bien, primero veamos qué es conciencia. De manera eh, teórica, diríamos, conceptual, la conciencia es la actividad profunda, no, propia y exclusiva del sujeto humano. Sí, porque, bueno, no sé si a, científicamente se haya demostrado que otro animal tenga conciencia como nosotros lo tenemos. Yo no sé si un león está meditando después de que mató una cebra para alimentarse, pero bueno, eso no entra en discusión. Pero hasta ahora tenemos conocido que nosotros somos los únicos que tenemos ese sentido de conciencia, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no?
y que antecede y es consecuente, o sea, antecede, está antes y es consecuente a nuestros actos. O sea, está antes, meditamos mucho a veces para hacer cierta acción, qué sé yo, si estoy enamorado de una mujer, eh, pues decidir ir a conquistarla o una mujer decidir entablar una relación con alguien, disculpen, o eh, alguien va a cometer un delito, un fraude, lo que sea, ¿no? Antes de ese acto va a pensarlo mucho. O si ya vive en ese mundo, pero al menos va a meditar qué, qué consecuencia puede tener ese momento, ¿no? Supongamos que alguien haga muy a menudo actos de corrupción, por decir, ¿no? Eh, pero además de eso, dice que emite juicios sobre la bondad o maldad del comportamiento. Es decir, los justifica o los reprueba. Sí, o bien mis acciones. Yo voy a justificar para hacer esa acción o lo que sea. Bueno, estamos hablando a nivel de la conciencia, ¿no? Pero la conciencia psicológica, en cambio, el ser humano, dice aquí en este cuadrito verde, que el ser humano es un ser consciente cuando posee conocimiento reflejo de sí mismo como sujeto de sus propios actos. Ahí parece un enredo de palabras, pero bueno, en otras palabras, con un ejemplo puedo aclarar este concepto que está aquí, ¿no? Esta definición de conciencia moral, de conciencia psicológica, perdón. Eh, si yo estoy en un salón de clases, ¿no? O estoy en este momento grabando este video, ¿no? Yo tengo claridad que estoy en mi habitación, ¿sí? En mi sala de estudio, preparando esta clase y grabando para mis alumnos de la clase de ética profesional, sí, que están cursando en la Facultad de Ingeniería, ¿no? De la Universidad de Cuenca, en la ciudad de Cuenca y en Ecuador. Esa es una conciencia psicológica. Sí, estoy explicando aquellos aspectos que a ustedes les interesan, ¿no es cierto? Y que soy consciente de que debo explicar eso para que ustedes no me digan que he perdido la conciencia, ¿no? O sea, el profesor está, podría decir que el profesor ha perdido el juicio, la conciencia. Si yo me pusiera a hablar aquí de otros aspectos que no tienen nada que ver con la clase de ética, estuviera hablando de, no sé, estuviera hablando de preparación militar para la guerra contra un país invasor, no sé. Si yo estuviera en esa, yo estuviera psicológicamente mal, estuviera, en otras palabras, coloquialmente estaría chiflado, diríamos, ¿no? Esa es la conciencia psicológica, entonces. En cambio, la conciencia como atributo o facultad eh, primordial y única por ahora del ser humano, ¿no? Es aquello que siempre va a estar allí antes y después de una acción para valorar esa acción, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con la conciencia moral? Bueno, la conciencia moral podríamos decir que está eh, bastante apegado a la conciencia, al concepto de la conciencia, que es la conciencia a nivel general, ¿no? Porque la conciencia moral en el cuadrito azul vemos que dice que el ser humano ejerce la conciencia moral cuando no solamente comprende sus actos como propios, ¿sí? Sino que los comprende con sentido de perfección. Ajá. Es decir, la conciencia en este sentido es una función, una facultad del ser humano. Estamos hablando de aquí. Pero cuando hablamos de perfección, ¿no es cierto? El sentido de perfección humana, fue lo que dije en otra diapositiva, ¿no? Es que nosotros somos sujetos perfectibles, ¿sí? ¿Qué significa sujetos perfectibles? Que nuestro comportamiento, nuestras acciones, las podemos mejorar, las podemos enmendar, ¿sí? Eh, Después de que nosotros
hayamos cometido una acción que nos haya puesto en peligro, ¿no? A nosotros como sujetos, mi libertad, por ejemplo, si yo cometo un delito, pongo en peligro mi libertad, voy a estar en la cárcel. Entonces, en ese sentido, la conciencia moral es una facultad, una función del ser humano que le va a permitir reflexionar para mejorar, sí, para perfeccionar esas acciones. O en último caso, le puede dar, sí, mayor fuerza para seguir ejerciendo la acción que está haciendo, sin importar que vaya, sin importar las consecuencias ya, porque está totalmente... Pero siempre va a haber esa posibilidad de reflexión, de perfección, aunque sea, qué sé yo, el que cometió un delito y vive en el delito constantemente, puede ser que un momento dado diga, chuta, me gustaría dejar esta forma de vida, por decir, ¿no? Pero al mismo tiempo puede ser que rectifique y diga, ya no tengo nada más que hacer. Estamos allí, en un sentido de perfección humana. Estamos dentro del campo, diríamos, de la conciencia moral. Estimados estudiantes, espero que vean esta noche este par de videos, al menos el grupo uno, y que tengan una idea general para mañana que vayamos a trabajar que vamos a trabajar un taller, ¿sí? Eh, por favor, traten de leer los textos, por lo menos los títulos si no tienen tiempo, pero traten de leer para que profundicen lo que yo les he explicado en estas diapositivas, en los textos que les he enviado, ¿no? Muchas gracias por esta primera sesión. Nos estaremos viendo eh, con otro video para la siguiente sesión, em, para trabajar de esta misma manera, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta pronto, estimados estudiantes.